Con esta ley, España será el sexto país del mundo que regula el derecho a la muerte digna. Es el Parlamento de Nueva Zelanda el pasado mes de octubre. El referéndum por una ley de eutanasia sale a favor por un 65% de los votos. Entrará en vigor en noviembre de 2021, pero allí ese día ya se celebró su aprobación. Holanda lleva 18 años reconociendo el derecho a una muerte digna en caso de sufrimiento inaguantable sin perspectiva de mejora. Le sigue Bélgica, algo más restrictiva en caso de que el enfermo sea un niño, o Luxemburgo, que lo aprobó en 2009, pero donde solo puede aplicarse a mayores de edad con las mismas premisas de dolor insoportable y sin esperanza de mejora. Suiza diferencia entre eutanasia, que debe ser llevada a cabo por un médico, y suicidio asistido. Solo la primera es delito. En Canadá fue el Tribunal Supremo quien reconoció primero este derecho, que luego el Parlamento legisló para enfermos terminales. Y en Estados Unidos, algunos estados como Washington, Nueva Jersey o California reconocen el suicidio asistido cuando la supervivencia estimada es menor de 6 meses. Colombia reconoce el derecho a morir a enfermos terminales mayores de 6 años. Y volvemos donde empezamos, en Oceanía. El territorio norte de Australia tiene la ley de eutanasia más antigua del mundo, de 1994, pero aún no se ha aprobado una legislación unitaria para todo el país. Mañana la eutanasia podría ser legal en España, y es que se vota en el Congreso de los Diputados la propuesta del Partido Socialista. Esta nueva ley, de marcado carácter ideológico, otra más de Sánchez, permitiría que los pacientes con sufrimiento físico y psíquico insoportable puedan elegir poner fin a su vida. Mañana el Congreso podría dar luz verde a la eutanasia. Sánchez espera sacar adelante su primera ley como presidente del gobierno. Se trata de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia, que se vota por iniciativa del PSOE, que la registró el 3 de mayo antes de saber que Sánchez se convertiría en presidente del gobierno. Uno de los redactores de la proposición es el médico y diputado socialista Jesús María Fernández. A priori, Sánchez cuenta con el apoyo de todas las fuerzas del hemiciclo, salvo PP y Ciudadanos, es decir, todos los partidos que votaron a favor de la moción de censura contra Rajoy. De salir adelante, esta ley convertirá la eutanasia en un derecho más dentro de la sanidad pública española. Podrán pedir la eutanasia de acuerdo con sus valores vitales los pacientes con una discapacidad grave, un sufrimiento físico y psíquico intolerable, insoportable, irreversible o una altísima dependencia de otras personas y con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario. La petición, avalada por 2 médicos, se debe dirigir después a un comité ético gestionado por cada comunidad autónoma y compuesto por médicos, juristas y profesionales de reconocido prestigio. Este órgano tendrá la última palabra. Todo el proceso no podrá durar más de 32 días desde la petición inicial. Según recoge la ley, los médicos siempre podrán apelar a la objeción de conciencia para no practicar la eutanasia. Finalmente, la muerte se puede producir mediante eutanasia activa o a través de un suicidio asistido en el que el paciente toma la medicación que le produce el fallecimiento. El Congreso español da luz verde a una de las leyes más discutidas en los últimos años. La ley de eutanasia y suicidio asistido fue aprobada este jueves en el Pleno por 198 votos a favor, 138 en contra y 2 abstenciones. Queda ahora en manos del Senado ratificar la ley a principios de 2021. Entrada en vigor, las personas que soliciten la eutanasia deberán cumplir con diferentes requisitos que serán examinados por una comisión médica que tendrá la decisión final. Hermanos, hermanas, quería traer este corto mensaje para llamar un poco la atención de algo grave que acaba de pasar en España, y que esto es un inicio solo, ya ha pasado en otros países y seguirá pasando. El problema es que no solo debemos preocuparnos con el tema del aborto, sé que se habla mucho de eso, de la ideología de género, pero son muchas las cosas que están afectando negativamente a la sociedad y yendo y atentando contra los valores cristianos. En este caso es la legalización de la eutanasia en España, incluso la aprobación de lo que llamaríamos el suicidio asistido, es decir, la colaboración para que alguien se pueda suicidar. La palabra eutanasia la podríamos dividir en dos, en la palabra eu, que representa bueno, y la palabra thanatos, que representa muerte. Es decir, la palabra eutanasia, según el hombre, es el concepto de una muerte buena o de una muerte digna, pero según los principios del hombre. Esto no es algo moderno, esto no es algo nuevo, esto no es algo que se está tratando ahora y que nunca se ha tratado. Me gustaría dar algunos datos curiosos.
el fundamento principal y de donde sale más la precursión del tema de la eutanasia viene de la antigua Grecia, que fueron los principales precursores del pensamiento de ayudar a morir o quitarle la vida a personas que ellos consideraban que no vivían una vida digna según su propio pensamiento. Los seguidores de Pitágoras, por ejemplo, se oponían a ella. Los estoicos, al igual que Platón, estaban a favor de la eutanasia en caso de algunas enfermedades que no tenían cura, como por ejemplo un cáncer que está avanzado y que creían que la persona podía tener derecho, en caso de una enfermedad que no tenía cura, a poder ayudarle a alguna persona a quitarse la vida. Sin embargo, como muchas otras cosas en el mundo, cuando el cristianismo empieza a expandirse con más y más fuerza, empieza a eliminar todos esos principios griegos, filosóficos antiguos, y empieza a instaurar ciertos valores más arraigados en la moral que reflejan las Sagradas Escrituras. Los valores cristianos empiezan a cobrar fuerza alrededor de Europa y de muchos otros lugares, pero vivimos en un tiempo en que esos valores se están otra vez desplazando para volver a recuperar los antiguos gritos de la Grecia antigua y otras culturas, como por ejemplo la eutanasia, el matar a bebés que nacen con algún defecto. Eso era muy común en Grecia. Ellos consideraban que si alguien nacía con cualquier defecto no iba a aportar mucho a la sociedad, ya sea a nivel intelectual, a nivel físico. Ya no tanto pensaban en sí, en la propia vida de la persona, sino en lo que esa persona podía aportar a la sociedad, y consideraban que esas personas era mejor que no vivieran, ya bien porque no lo iban a tener fácil en esta vida, o bien también porque no iban a aportar nada a la sociedad. Y es lo que se acaba de legalizar aquí, que una persona, entienden ellos que en su sano juicio puede decir, mira, ya el cáncer me hace sufrir, quiero que me maten, quiero que me inyecten algo en vena y que me ayuden a morir. O el caso que veíamos, una persona que dice que necesita que es dependiente en un grado muy elevado de otras personas, es decir, alguien que lo tiene que acompañar al baño, alguien que lo tiene que ayudar en sus necesidades, alguien que lo tiene que ayudar en su limpieza, en su higiene, en su alimentación, y que esa persona diga, pudiendo hablar o cualquier cosa, mira, yo no quiero ser una carga para los demás, yo me siento muy mal siendo una carga, y para vivir así prefiero no vivir. Entonces, ¿saben qué? Inyéntenme algo, mátenme, ayúdenme a morir. Eso es lo que están promoviendo. Están promoviendo eso, el suicidio asistido. Pero hay una cosa muy curiosa. El juramento hipocrático, algo muy importante para un médico, dice lo siguiente: jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte, hablando de la medicina, de forma santa y pura. Esto era algo original, era algo muy importante para ellos, y es algo que ahora queda completamente anulado. Ahora es todo lo contrario, facilitar medios abortivos, facilitar medios para quitar la vida a una persona, y esto empieza a cobrar mucha fuerza en el año 1935 en una asociación que hay en el Reino Unido que se llama Asociación de la Eutanasia, y el deseo es ese: promover esas leyes que permitan a las personas suicidarse y además contar con la colaboración de otras personas para poder quitarse la vida. De nuevo, el ser humano, creyendo que es Dios, asumiendo el papel de Dios, queriendo jugar a ser Dios, decidiendo quién puede nacer y quién no, quién merece vivir y quién no, decidiendo qué vida es digna y qué vida no es digna, cuando nosotros como seres humanos no somos quien para pensar en el hecho de ¿qué es una vida digna? Según el valor de este mundo, tiene que ser una vida que da placer, que produce algo productivo, que puedes hacer muchas cosas activamente, pero para vivir en una silla de ruedas no es digno, para sufrir no es digno, para pasarlo mal no es digno. Y yo entiendo que a veces el corazón pueda querer moverse a misericordia y decir, no, en ese caso lo entiendo, está sufriendo. Ese es otro problema muy grave del hombre, que no sabe lidiar con el sufrimiento. Pero nosotros como creyentes
debemos alzar la voz ante estas cosas. En primer lugar, el que decide quién nace es Dios, no el hombre. El hombre no determina qué vida merece nacer y qué no. No importa si hay dinero para mantener a esa criatura, o si la criatura viene con alguna enfermedad, o si la criatura viene con alguna deficiencia o discapacidad. Nosotros, como seres humanos, no tenemos ningún derecho a decidir quién es digno de vivir. ¿Cómo miras a la cara de aquellos que hoy son personas vivas con síndrome de Down y les dices que desearías que no hubieran nacido porque esa vida no es digna? ¿O cómo le dices a una persona con alguna discapacidad intelectual que no merecía vivir ni nacer? ¿O qué pasa? ¿Que ahora los mendigos los debemos sacrificar a todos porque si una persona tiene problemas económicos y nace en un contexto pobre, no merece vivir? ¿Vamos a matar a un montón de ciudadanos de Venezuela porque apenas tienen para comer y pues, total, ¿no? Para vivir en pobreza, mejor estar muertos. Ese es el mensaje. El ser humano no puede decidir quién es digno de vivir. Y tampoco tenemos el derecho de decidir quién es digno de morir. No tenemos derecho a ponerle fin a la vida de nadie. No tenemos derecho. Quien decide sobre la vida de las personas es Dios. Y nosotros debemos empezar a asimilar nuestro papel en esta historia, que no es el papel de Dios, sino de hombres que deben aceptar la voluntad de Dios. Pero entiendo que este mundo contaminado, perverso y lleno de pecado quiera luchar contra esos valores y principios, pero lo que no entiendo es que los creyentes empiecen a aceptar estos pensamientos completamente aberrantes a los ojos de Dios. Y en segundo lugar, vivimos en un mundo completamente hedonista, un mundo humanista que únicamente busca el deleite, el placer, y que todo lo que sienta mal está mal. Una persona está triste, no, tómate una pastilla y relájate. Una persona no puede dormir, toma una pastilla y duérmete, pero al final no sufras, no lo pases mal, ningún tipo de dolor, ningún tipo de sufrimiento. Y nosotros como creyentes debemos tener una visión bíblica del sufrimiento y debemos entender que el sufrimiento a veces tiene propósitos en las manos de Dios. Job sufrió. Conocemos la historia de Job, un hombre que ha sufrido, pero Dios ha cumplido un propósito en ese sufrimiento. Es más, nuestra salvación, nuestra historia redentora pasa por la cruz del Calvario, un lugar de castigo y sufrimiento de nuestro Señor y Salvador. La mayor historia de salvación de esta tierra pasa por un momento de dolor y un momento de sufrimiento intenso. Y debemos entender que Dios usa el sufrimiento para muchas cosas, a veces para castigar el pecado, otras veces para moldear el carácter. Pero ni nosotros tenemos el derecho a decidir quién vive, ni nosotros tenemos el derecho a decidir quién muere, ni nosotros tenemos el derecho a decir que el sufrimiento ya no lo podemos tolerar en nuestra vida, porque esta cultura hedonista y humanista nos ha dicho que sufrir está mal, y no siempre es así. Debemos entender que la eutanasia está dividida en 4 grupos. Déjenme darles este detalle. En primer lugar, la eutanasia voluntaria pasiva. Es cuando el paciente desea voluntariamente que no hagan nada para impedir su muerte. Por otro lado, la eutanasia voluntaria activa, que es cuando el paciente en sus usos y razones decide voluntariamente que le hagan algo para acabar con su vida. Y luego tenemos lo mismo pero involuntaria, tanto pasiva como activa, que es cuando la persona no está en sus facultades, ya no puede decidir por sí misma y otras personas deciden si dejarlo morir o incluso aplicar algo para que esa persona muera. Hay un concepto que es algo diferente y hay que tener en cuenta. Cuando una persona está viviendo de una manera que está viviendo quizá de forma artificial, eso es algo distinto. Nosotros estamos en contra de los que aplican algo para que la persona muera. Es decir, persona que si con oxígeno, con hidratación y con alimentación, ya sea por suero, puede estar viva, con elementos básicos, una persona con hidratación, alimentación y oxígeno, esa persona vive. Eso significa que el cuerpo de la persona sigue vivo y nosotros no tenemos que decidir qué hacer con esa vida. Sin embargo, si dejamos a una persona así y esa persona se apaga, entendemos que es Dios el que decide sobre esa persona. Entendemos que es Dios el que le pone fin a la vida. ¿Por qué? Porque le hemos suministrado a la vida lo necesario para vivir: alimento, y hidratación y oxígeno, pero esa vida se ha consumido por voluntad de Dios.
Por ejemplo, si una persona tiene un cáncer avanzado, yo entiendo que si esa persona se le priva de todos los tratamientos y desea simplemente dejar que el cáncer avance y que Dios determine el día de su muerte, es diferente. No se está matando, simplemente esa persona está dejando de querer alargar su vida. Y eso es algo distinto. Estamos hablando de facilitar la muerte a las personas. Estamos hablando de esas personas que dicen, sufro mucho, ponme una inyección y apágame. Hago esto, apágame. Hago aquello, apágame. Ojo que es un tema distinto. No estamos diciendo que dejar morir a una persona de manera natural sea algo malo. Es Dios el que determina eso. Nosotros estamos en contra de ayudar a las personas a morir, ayudar a las personas a poner fin a sus vidas, ayudar a las personas a quitarse la vida, ayudar a las personas a suicidarse. Por eso le llaman suicidio asistido y eso es algo diferente. Hermano, eso no son los valores de Dios. Solo Dios tiene derecho a decidir quién nace, solo Dios tiene derecho a decidir quién muere y solo Dios tiene derecho a decidir cuánto dura el sufrimiento de una persona y para qué lo quiere permitir. Pero hermanos, cuidado, porque estamos peleando mucho con el tema del aborto, estamos peleando mucho con temas de ideología, pero nos estamos olvidando de este tema que es igual de serio, igual de importante y que atenta contra la vida del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y de nuevo todo es fruto del hombre en sus pecados, enemistado contra Dios y queriendo ser como Dios. Así que oremos por estos avances también que tanto daño van a hacer a nuestra sociedad. Que la gracia y la paz y la misericordia de nuestro buen Dios sea con todos y cada uno de ustedes siempre.